Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar organizado por la Fundación Victoria Eugenia, organizado y además para ayudar a esta organización debemos agradecer a Novo Nordisk y a Octafarma que nos ha dado su apoyo para organizarlo. Y en esta tarde vamos a tener un seminario que creo que va a ser muy interesante para todos ustedes, ya que van a participar en el mismo dos ponentes excelentes y los temas son muy actuales en cuanto al laboratorio de hemofilia. Fundamentalmente, las charlas van a estar basadas en el diagnóstico y la monitorización de los nuevos productos para el tratamiento de la hemofilia, y cada uno va a hablar, la doctora Noelia Villalta, en la primera parte, va a hablarnos de la monitorización en vida real de las nuevas terapias sustitutivas, y a continuación el doctor José Manuel Calvo Villas va a hablarnos sobre lo que va a ser el futuro de la monitorización desde el EMI hasta las terapias no sustitutivas, pasando también por la terapia génica. Noelia es del hospital, es médico adjunto del Hospital de Santa Creu y Sant Pau, y José Manuel es del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Sin más que decir, los dejo con ellos. La primera charla va a ser la de Noelia, así que cuando gustes, Noelia, todo tuyo. Genial. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia por invitarme a participar en este webinar y obviamente a Nora por pensar en mí para tratar este tema. Como bien ha dicho Nora, pues vamos a centrarnos en los nuevos tratamientos que tenemos ahora disponibles en la hemofilia. Mi parte se centrará en las nuevas terapias sustitutivas. Bueno, estos son mis conflictos de interés y bueno, yo creo que esta es la diapo que hay que poner al principio. Si hablamos de hemofilia, el gold estándar hasta hace unos años para el tratamiento de la hemofilia eran los tratamientos basados en la administración de factor, ¿no? Se empezó con plasma, crioprecipitados, vinieron los estándar Half-Life, con esto que nos permitió pues, conseguir mayor efecto hemostático con menor volumen, un efecto más dirigido, disminuir la carga del tratamiento del paciente. Sin embargo, pues siempre hay esos fantasmas, ¿no? Y básicamente se basaba en la inmunogenicidad de estos productos. En base a esto y con el intento de mejorar, pues se han ido desarrollando nuevas terapias como los Extended Half-Life, que simplemente era añadir modificaciones a los estándar para optimizar este tratamiento, este efecto hemostático, seguir disminuyendo la carga del tratamiento, que ya sabemos que en este sentido, pues los B se beneficiaron más que los pacientes con hemofilia A, pero seguía habiendo este reto de la inmunogenicidad, a pesar de que este sí que cada vez pues parece que es menos presente. Con todo ello, pues ahora tenemos un amplio abanico de tratamientos dirigidos a pacientes con hemofilia. Unos son tratamientos basados en la administración de factor y otros completamente distintos, ¿no? Que luego nos hablará José Manuel. Pues bueno, para focalizar mi presentación me voy a centrar en los que son los EHL. Voy a hablar brevemente, pues más que nada, porque yo creo que ya conocemos bastante sobre ellos, y luego en el factor que ahora tenemos disponible, que es un Ultraland Extended Half-Life. Pues bueno, ya que administramos factor, pues ¿cómo lo medimos? Con ensayos de laboratorio que miden factor 8 o factor 9. ¿Qué tenemos disponibles? Pues tenemos los ensayos coagulativos, los que se llaman de una etapa, que miden la capacidad del factor del paciente, ya sea el 8 o el 9, para acortar un tiempo de tromboplastina de un plasma deficiente. Luego tenemos el ensayo cromogénico o de 2 etapas, que mide la capacidad de este factor que nos proporciona el paciente, pero nos mide más la actividad para generar el factor 10 activado, y luego se mide mediante técnicas cromogénicas. Ambos ensayos comparan el resultado obtenido con un pool de plasma de referencia. ¿Qué pasó cuando aparecieron los Extended Half-Life?
Pues bueno, cuando realizamos tanto ensayos coagulativos como cromogénicos, observábamos que no nos daban el mismo resultado. ¿Por qué? Pues bueno, hay varios motivos, pero básicamente lo resumiríamos en dos. El principio es que utilizamos distintos reactivos para medir el tiempo de tromboplastina. Los reactivos tienen distintos activadores, tienen distintas características y concentraciones de fosfolípidos y aparte de centrarnos en las características del reactivo, centrémonos en lo que sería el concepto de lo que estamos midiendo y si realmente estamos comparando lo mismo. Para explicar esto, he copiado básicamente una diapo que mostró Trípodi en el EAHAD, creo que de hace 2 años, en que yo creo que es algo muy visual. En el laboratorio que tenemos factores de coagulación humanos derivados de un pool de plasma normal, ¿no? Sería el factor nativo. Entonces, cuando estos productos, estos reactivos del laboratorio los utilizábamos para monitorizar los estándar Half-Life, básicamente seguíamos monitorizando factores de coagulación derivados de plasma humano. Entonces realizamos una comparación muy similar, ¿no? Apple to apple o like versus like. Sin embargo, al optimizar estos estándar Half-Life y añadir modificaciones para aumentar su semivida, aquí ya no estamos comparando lo mismo, por lo tanto, no podemos pretender que obtengamos los mismos resultados que los que obteníamos con los estándar Half-Life. En este sentido, sacaron muchas guías, muchas recomendaciones para que, según el factor que tú utilices más en tu centro, pues utilices o una técnica coagulativa o una técnica cromogénica. Pues bueno, hasta aquí, ¿no? Ya nos empezábamos a centrar, ya sabíamos más o menos qué teníamos que hacer. Hace un año pues, nos apareció el EFA, ¿no? El Efanesoctococc alfa, que es un Extended Half-Life en el que se han añadido modificaciones para prolongar aún más su vida media. Solo una pincelada porque me ha parecido básicamente curioso de cómo se desarrolló, porque cuando pensamos con el efanesoctococc estamos pensando en una determinada compañía farmacéutica, pero bueno, su desarrollo viene de muchísimo antes y quien lo desarrolló fue Biogen. Biogen es una empresa que se dedica a desarrollar fármacos, entre ellos estaba este factor 8 y luego Biogen se dividió y montó una empresa más pequeña que es Bioverativ, que estaba destinada al negocio de las enfermedades raras de la sangre. Pues bueno, esta empresa en 2019 fue adquirida por Sanofi y más tarde Sanofi adquirió otra empresa que es Amunix, que está especializada en la tecnología Xtend y luego os hablaré de esta tecnología. Entonces, estas empresas lo que hicieron es juntar las características, la tecnología de ambas para desarrollar el efanesoctococc. Entonces, ahora mismo tenemos efanesoctococc y tanto los derechos de desarrollo y de comercialización pertenecen tanto a Sanofi como Sobi, que realmente es la empresa que más vemos la cara de cara a su comercialización. Ella, os digo, es desde hace poco que lo tenemos, empezó en Estados Unidos en febrero de 2023, que se aprobó para el tratamiento de pacientes con hemofilia A, tanto a demanda como en profilaxis. En el mismo año, en septiembre, se aprobó en Japón, en junio de 2024 en Europa y aquí en España, yo si no recuerdo mal, creo que empezamos en enero del año pasado. ¿Qué características o qué ventajas nos ofrece efanesoctococc alfa respecto a los otros estándar Half-Life? Pues bueno, EFA se basa ya en un estándar Half-Life que utilizaba el receptor FC neonatal para aprovechar esta vía de reciclaje y aumentar la presencia del factor 8 en sangre. Aparte de esto, se le han añadido los dos dominios Xtend que os comentaba antes. Estos dominios se han colocado entre el dominio A2 y A3 del factor 8 y el B y el D de 3 también del factor 8. ¿Y qué característica proporciona? Pues permite reducir el aclaramiento y la degradación de este factor 8. Básicamente, lo que nos intenta es bypassear el efecto del bombillo Bran endógeno del paciente, que cual función es desprenderse rápidamente del factor 8 para que éste se destruya después de haber generado la trombina necesaria.
Bueno, durante el desarrollo de EFA para medir su mecanismo de acción y la farmacodinámica, pues se comparó con el factor 8 nativo. La comparación se hizo con test globales de la coagulación, test viscoelásticos como el ROTEM, el test de generación de trombina utilizando activadores como el factor tisular o el factor 10 activado, y se observó que EFA tenía una capacidad hemostática prácticamente equivalente a la del factor 8 nativo, comparando el acortamiento del clotting time, el pico y el área abajo de la curva de la generación de trombina, y ambos ofrecían una similar producción de fibrina. A nivel farmacocinético, bueno, ya conocemos muchos ensayos clínicos, no es el motivo de esta sesión, pero se evaluó en varios grupos de edad, y para evaluar la cantidad de factor 8 que estos pacientes alcanzaban en sangre, se utilizaba el ensayo de coagulación en una etapa, básicamente el ensayo de coagulación basado en técnicas coagulativas, y se observaba pues que EFA era un fármaco útil para prolongar la semivida tras una primera dosis. Bueno, a raíz de estos ensayos clínicos salió, yo creo que fue el artículo de Pipe, en que a través de muestras Spike with con Altuvoc utilizaron la determinación del factor 8 a distintas concentraciones. Fijaos, en la primera gráfica son concentraciones altas, de entre el 50 y el 100%, en la segunda gráfica, en la de medio, concentraciones intermedias, y en la tercera, concentraciones bajas. Pues bueno, ¿qué se dio? Pues que utilizando distintas tromboplastinas, no todas medían igual y no todas daban en la diana de la concentración de factor 8 que estábamos esperando. De hecho, pues se lanzó una recomendación, y de entre ellas solo una, que era el Actin FSL, era la que permitía medir en todas las concentraciones de factor 8, y luego pues había unas cuantas que más o menos se mantenían por ahí. Estos fueron los resultados de la determinación del factor 8 coagulativo, y estos los del cromogénico. Aquí en el cromogénico sí que todos sobreestimaron los niveles de factor 8 y bastante, por lo que se lanzó la recomendación de que se dividiese el valor obtenido con el cromogénico entre 2,5. Este ensayo fue como un shock porque nos obligó a replantearnos si teníamos que comprar nuevas tromboplastinas, pero a la vez también fue criticado porque si os fijáis, la N de todas las tromboplastinas utilizadas no era la misma. Entonces, llegamos al punto que se comercializó el fármaco, y en la ficha técnica del fármaco, pues te recomiendan que utilices una prueba de coagulación en una fase validada. Sin embargo, aportan la frase que durante el desarrollo clínico se utilizó una prueba de coagulación basada en el Actin FSL, que era ese reactivo que más o menos permitía medir la concentración de factor 8 en las distintas concentraciones. Pues bueno, a partir de ese artículo, la Laboratory Working Party de UK hizo un test similar, pero con más muestras, con más centros participantes, más de 40 centros. Se analizaron más de 40 muestras y se analizaron también los mismos reactivos. Aquí fijaos que esta primera tabla nos muestra los reactivos que se utilizaron para medir el método coagulativo. Y aquí nos lanzan unas recomendaciones un poquito más ordenadas. Nos clasifican en aquellos reactivos que son útiles en cualquier concentración, aquellos reactivos que son útiles y que miden más o menos bien en concentraciones altas, aquellos que son útiles en concentraciones medias y en concentraciones bajas, y también aquellos reactivos que no nos serían útiles para la medición de Altuvoc. Lo mismo hizo con los reactivos cromogénicos. Ya sabéis que los reactivos cromogénicos pueden ser totalmente bovinos, según el origen del 10 y del 9, o humanos y bovinos. Y aquí, a pesar de que básicamente todos podían ser útiles, la recomendación era utilizar factores reactivos cromogénicos de origen bovino, básicamente porque eran insensibles a la presencia de los miméticos. Y luego ya entraré un poquito más en este tema.
Todo esto, hasta aquí son muestras in vitro, son muestras con plasma deficiente de factor 8 en el que se le añadía distintas concentraciones de Altuvoc. Sin embargo, pues, ¿qué pasa en la vida real? Ya sabemos que muchas veces la vida real cambia de lo que es lo que se hace in vitro o dentro de los ensayos clínicos. Pues bueno, aquí os presento un análisis que, bueno, es retrospectivo, que intenta evaluar las discrepancias de las mediciones de factor 8 en muestras reales de pacientes bajo tratamiento con Altuvoc. ¿Qué tromboblastinas comparó? Pues el Actin FSL, que es la recomendada en ficha técnica, el Actin FS y un ensayo cromogénico de origen bovino. ¿Qué se observó? Pues bueno, venía a observarse aquello que ya se vio en el artículo inicial de Pipe, que tanto el Actin FS y el cromogénico sobreestimaban la actividad de EFA en comparación con el Actin FSL. Pero ojo, tanto en nivel pico como en nivel valle, esta sobreestimación no era tan alta como aquella que proponían ellos de 2,5, sino que en niveles pico era de 1,9 y en niveles valle para el Actin FS era de 1,9 y para el ensayo cromogénico era de 1,3. De allí que ante estas discrepancias observadas en muestras reales comparadas con el artículo de Pike, lo que observaron es que los niveles valle eran menor y cuestionan esa recomendación de dividir entre 2,5 los resultados obtenidos sobre todo en los cromogénicos. Y como parte de sus conclusiones, introducen el concepto de realizar una calibración específica para mejorar la precisión, aunque intuyen que a lo mejor no sería la solución definitiva, ¿no? Pues entonces hemos pasado de varios reactivos, recomendando solo uno, luego de algunos reactivos que podrían utilizarse en distintas concentraciones, luego en vida real estos reactivos parece que no sobreestiman tanto y ya estamos introduciendo un nuevo concepto que sería la calibración específica, ¿no? Esto es como, en un año es como, ¿en serio que tenemos que hacer todo esto? Pues bueno, parece que sí, ¿no? ¿Qué sería esto de la calibración específica? Pues es utilizar el fármaco, utilizar Altuvoc para hacer la curva de calibración, idealmente de 8 puntos, pues para coger todo el rango de factor 8 desde el 0 hasta niveles altos. Luego realizaríamos la determinación del factor 8, tanto se puede escoger un reactivo coagulativo o un reactivo cromogénico en base a esta nueva curva de calibración. ¿Qué nos permitiría o qué ventajas podría tener esta calibración específica? Pues probablemente podría solucionar la necesidad de disponer de más de un reactivo según si el paciente se mueve en niveles de alrededor del 80%, niveles del 20% o niveles inferiores al 15%. ¿Realmente es así? ¿Realmente la calibración nos puede ayudar? Pues bueno, parece que sí. Este es un artículo que ha salido la semana pasada. Es una letter to the editor. También es de muestras in vitro en deficiente de factor 8, en el que se han añadido distintas concentraciones de Altuvoc. Y fijaos, os presento dos tablas. La primera tabla ha utilizado reactivos y el método del factor 8 coagulativo. En amarillo he marcado los distintos reactivos y las concentraciones de factor 8 obtenidas utilizando la calibración específica con el fármaco. Y en verde los valores de factor 8 obtenidos sin utilizar la calibración específica de fármaco. Fijaos que a distintas concentraciones los valores de factor 8 son prácticamente similares. Y prácticamente pasa lo mismo aquí en esta tabla que mide el factor cromogénico. Fijaos que utilizando la calibración específica para fármaco, los niveles más o menos son equiparables. Pues bueno, ahora ya sabemos más o menos qué hacer para monitorizar los niveles de factor, pero seguimos teniendo el problema. Nuestros pacientes pueden hacer inhibidores y necesitamos poderlos medir en el laboratorio. Pues bueno, aquí, claro, estamos hablando de un ultra long standard half-life, por lo que los niveles de fármaco en sangre son superiores y permanece más en sangre, por lo que en aquellas situaciones en que haya más de 5 unidades de decilitro de fármaco, puede ser que haya fármaco residual y nos interfiera en nuestro Bethesda. Entonces, en las muestras
de pacientes bajo tratamiento con EFA, sería necesario realizar un primer paso de inactivar el fármaco por calor. Inactivarse sería aumentar la temperatura de la muestra hasta 56 grados durante 30 minutos con el objetivo de destruir la actividad del EFA y poder medir con precisión el factor 8 residual por el método de Bethesda. Si en este contexto que medimos el Bethesda porque sospechamos una presencia de un inhibidor o una falta de eficacia y a pesar de medir las Bethesdas mediante la inactivación nos salen negativas y sospechamos que el paciente no recibe, no tiene la eficacia suficiente esperada del fármaco, hay que pensar, valorar la determinación de los anticuerpos antifármaco. Es algo que se hizo en ensayos clínicos, pero actualmente no tenemos un ensayo comercial disponible para ello. ¿Y qué pasa si el paciente ha recibido emicizumab? No sé, yo pienso en dos situaciones. La primera es el paciente con EMI al que queremos cambiar al Altuvoct y la segunda es ese paciente con EMI que necesita una cirugía o ha tenido un evento hemorrágico y necesita de la administración de factor. Todos sabemos que EMI dura mucho en el plasma y EMI, tras la interrupción, hasta 6 meses o hasta más diría, lo podemos detectar. Entonces, en este sentido, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un ensayo cromogénico de origen bovino. Y es el concepto de monitorizar emicizumab con reactivos bovinos, pues para que estos reactivos no interaccionen con el fármaco que es EMI. Y aparte de utilizar el ensayo cromogénico bovino, emplear una calibración específica utilizando EFA como calibrador. Para ello conseguimos que no se sobreestime los niveles de factor 8 y utilizando reactivos bovinos, pues lo que estamos haciendo es bypassear la interferencia por emicizumab. Ya para terminar, pues bueno, yo creo que queda claro que se están desarrollando nuevas moléculas y nos obliga al laboratorio pues que nos tengamos que adaptar y cada vez más rápido. Aquí el segundo punto ya es como una opinión personal. Me da la sensación de que las moléculas se desarrollan muy rápido, las moléculas se comercializan muy rápido y luego se plantea cómo se va a monitorizar, porque básicamente todos los artículos de monitorización que han salido son post-comercialización. Sí que es verdad que en las fases de desarrollo se utilizaron ensayos globales, pero son test que, aunque los tengas, no son test prácticos para la monitorización en vida real. Y como estamos hablando de factor 8, pues hay que pensar en adaptar los test convencionales con, por ejemplo, calibraciones específicas. Entonces, entre ellos, pues bueno, pueden ser complementarios, ¿no? Utilizar los test convencionales para medir el factor 8 y utilizar test globales para medir la actividad hemostática. Y sin embargo, pues lamento decir que seguramente habrá más cambios, habrá más recomendaciones y estamos aún en la fase de adaptación tras el parto, ¿no? Pudiendo existir otras posibilidades como, por ejemplo, determinar la concentración del fármaco. Aquí os dejo la bibliografía que he utilizado para realizar la presentación y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenas tardes a todos. Soy José Manuel Calvo y voy a ser el que va a cerrar la sesión con la segunda parte que tenemos pendientes. La doctora Vilalta ha repasado todo lo que tiene que ver con factores 8 y dificultades en medir las concentraciones de factores 8 y sobre todo de monitorización. En mi caso vamos a ver qué nos supone la monitorización de estas nuevas terapias rebalanceadoras. Voy a intentar compartir la presentación. Bueno,
Espero haberlo hecho bien y que todos lo vean. Bueno, hemos titulado, bueno, primero quiero agradecer, antes de empezar la presentación, a la Fundación Victoria Eugenia por prestar atención a todo lo que tiene que ver el laboratorio de hemostasia en relación con la hemofilia y con las coagulopatías congénitas, luego a los sponsors que hacen posible estos webinares, que por lo menos a mí me son muy útiles en la práctica clínica. Y por supuesto a Nora como coordinadora y a la doctora Villalta como compañera en este webinar. Y sobre todo agradecerles a ustedes que en una tarde como esta se hayan unido a un tema que a mí me parece un poquito árido para empezar a tocarlo. Estos son mis conflictos de intereses. Y solo vamos a empezar, también le voy a copiar la idea a Noelia, con estas primeras diapositivas que son para centrar el foco en lo que queremos hablar. Hay una diferencia entre las teorías de reemplazo y las de no reemplazo. Y estas teorías de no reemplazo tienen una serie de características. Una, que se puede utilizar en múltiples trastornos, no es solamente en hemofilia, la administración subcutánea, una vida media mucho más prolongada que en general los factores de coagulación. Pueden requerir tratamiento adicional en cirugía o sangrado, es decir, son tratamientos básicamente enfocados en la profilaxis y ante cualquier acontecimiento probablemente deban recibir tratamiento con factor. Tienen, o por lo menos se dice que tienen una frecuencia de inmunización reducida o simplemente no necesitan monitorización de laboratorio. Hay ausencias de ensayos de laboratorio estandarizados para ello y por lo tanto tenemos todavía un camino grande en intentar ver primero si es necesario monitorizar estas moléculas y si es necesario monitorizarlo, con qué medios deberíamos monitorizarlo. Bueno, aquí tenemos básicamente a lo que nos vamos a referir, a la nueva terapia sustitutiva, que para resumirlo de una manera muy clara, realmente son anticuerpos, fármacos que van hacia están enfocados hacia los inhibidores de la coagulación, hacia los inhibidores naturales. Están frente a la antitrombina, el mayor inhibidor natural, bien a la proteína C activada con la serpina PC, frente a proteína S, y los que se han comercializado ahora mismo con mayor frecuencia son los anti-TFPI. Estas son las terapias rebalanceadoras, pero ya disponemos desde hace tiempo terapias no sustitutivas, como son los miméticos de factor 8. Y estos miméticos de factor 8 tenemos una, por llamarlo de alguna manera, primera generación, que es el emicizumab, y está por salir nuevas generaciones, como el Minate y probablemente a más largo plazo el Next 007, es decir, ya aparte de tener terapias no sustitutivas, tenemos familias de terapias no sustitutivas, los miméticos y los, para decirlo de alguna manera, los no miméticos o los moduladores de la hemostasia. Y dentro de ellos podemos tener los anti-TFPI y los que inhiben el RNA mensajero de la antitrombina y por tanto modulan la actividad de la antitrombina, como puede ser el fituxirán, que todavía está en fase de ensayos clínicos. Por lo menos hasta este momento todo lo que tiene que ver el desarrollo clínico de las serpinas se ha parado y por lo tanto no serán fármacos que podamos tener en un futuro. Quiero empezar, y esto es bastante aportación personal, en la diferencia que tenemos que tener en la cabeza cuando pensamos en monitorización o en medición, porque no son cosas exactamente iguales y quiero pensar que en cierto punto son diferentes. ¿A qué llamamos monitorización? Monitorización, para hacernos una idea, es un seguimiento rutinario de una concentración plasmática o de una enfermedad en relación a mediciones de laboratorio. Por lo tanto, es repetido, es programado, forma parte de un protocolo o un calendario que se tiene en el laboratorio o en el centro para monitorizar a ese paciente en el laboratorio. Su resultado nos da una tendencia, es global, la exigencia de evidencias es suficiente para tendencias y el riesgo, si es inadecuado, ¿qué nos puede dar? Si tenemos un montón de determinaciones de laboratorio que no sabemos interpretar o que
digamos, no nos dan información de valor a la hora de tomar decisiones clínicas, lo que podemos llamar es lo que podemos tener es lo que yo aquí he llamado ruido, mucha información que no sabemos qué hacer con ella. Eso desde el punto de vista del laboratorio y desde el paciente, exigirle un sobreanálisis, estar haciéndole análisis de laboratorio cuando realmente no son necesarios para tomar decisiones clínicas. ¿A qué llamamos medición? La medición es, por el contrario, una prueba dirigida a decidir cualquier cosa, o bien un esquema de laboratorio y sobre todo un esquema clínico, es decir, responde a una pregunta clínica concreta, es puntual, a demanda y ese resultado va a hacer que nosotros establezcamos una nueva pauta o sigamos con la nueva pauta clínica de ese paciente. Por ejemplo, en cirugía, hacer un cambio de factor, perdón, un cambio de tratamiento de factor a no factor o de no factor a otro no factor, o un paciente que tiene un sangrado de brecha. Esta medición nos va a hacer tomar una decisión inmediata. Es decir, en este momento tenemos que tratar a ese paciente, darle más dosis, ajustar la dosis que tiene, es decir, nos va a repercutir en una acción clínica sobre el paciente. Debe ser apta, por lo tanto, para tomas de decisiones, válida y clínicamente interpretable. Y evidentemente, todo esto, si se interpreta de una forma errónea, nos va a dar una idea de falsa seguridad o de alarma. Por lo tanto, yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro en el momento que vamos a empezar a hablar de la monitorización, medición o como lo queramos establecer durante la charla a los nuevos terapias moduladoras de la hemostasia y los miméticos. Aquí ya tenemos en un cuadro qué es lo que tenemos y qué es lo que no van a venir dentro de los miméticos, emicizumab, no voy a entrar en ellos porque ya lo conocen, el próximo se supone que por desarrollo clínico será el MIN8 de Novo Nordisk y el próximo Next 007, todos subcutáneos. Lo que sí sabemos aquí es que la monitorización que tenemos con emicizumab está basada en un ensayo de factor 8 coagulante de una etapa. En cuanto al fituxirán, lo que tenemos ahora mismo en monitorización en ensayo clínico es medir la antitrombina. Luego dedicaremos un par de diapositivas a esto. Si vamos ya a los anti-TFPI, los moduladores de la hemostasia que ya sí que están comercializados, en principio no se recomienda la monitorización sistemática de laboratorio. De la Serpina PC tampoco tiene una monitorización de laboratorio, no hablaremos de ella porque, como he dicho, se ha abandonado, por lo menos por el momento, el desarrollo clínico. Y por lo tanto, la validación y estandarización de los ensayos, también, como ha comentado la doctora Villalta, en este caso suele ir por detrás de las nuevas terapias. Primero se aprueba la nueva terapia y luego vete tú a saber cómo monitorizas eso. Ese es un problema que por lo menos hasta este momento se plantea siempre cuando tenemos ya el fármaco de forma comercial para administrar a nuestros pacientes. Los laboratorios, una vez ya comercializan el fármaco, acaban desarrollando capacidades mientras los pacientes ya están siendo tratados con ese fármaco y muchas veces con una imposibilidad de poder realizar una monitorización y muchas veces también siendo imposible realizar mediciones frente a hechos puntuales, básicamente cirugías, sangrados, falta de eficacia, etc. Además de todo esto, como no tenemos una regla de oro para todos ir ahí e intentar ver cómo podemos monitorizar o cómo podemos medir la actividad de estos fármacos, como sí la teníamos cuando utilizábamos factor 8, la interpretación varía entre centros y médicos clínicos. Es decir, cada centro se adapta o intenta adaptarse para buscar una solución para su centro y para sus pacientes. Un mayor número de pruebas en esta fase puede aumentar la confusión, no la claridad. Es decir, si todos por nuestros medios empezamos a intentar monitorizar de una manera individual, al final probablemente aportemos lo que yo he llamado ruido y no nos dé una posibilidad de tener un algoritmo, una regla para ver cómo se debe monitorizar
Primero, si se debe monitorizar o no, si se debe monitorizar, cómo se debe monitorizar, cuánto se debe monitorizar y de qué manera se debe monitorizar a todos los pacientes que reciben estos fármacos. Ya hemos hablado del emicizumab, pero por ejemplo, los nuevos que van a salir, los nuevos miméticos como son Minate y Next 007, lo que hablan de monitorización en este momento es que está por determinar cómo se va a poder monitorizar estos pacientes en el laboratorio en práctica clínica. Del fituxirán es la medición de antitrombina, los anti-TFPI no hay una monitorización de laboratorio estandarizada para ellos. Y por lo tanto estamos ante un problema de que estamos tratando a los pacientes, estamos acostumbrados desde siempre, sobre todo los centros que tienen mucha experiencia en tratar hemofilia, de monitorizar factor 8 y ahora nos viene unos nuevos fármacos que no estamos seguros si no hay que monitorizar o simplemente nos dicen que no hay que monitorizar porque no existe una prueba de laboratorio o un estándar de laboratorio que pueda aplicarse a todos los centros para monitorizarlo. Entonces, la pregunta yo creo que debe ser clara. La primera, ¿necesitamos monitorizar los tratamientos no sustitutivos? Claro, a lo mejor lo que estamos haciendo es monitorizar porque es el hábito que tenemos con factor 8. Y lo que hay que hacer con estos fármacos es cambiar el paradigma. ¿Sería mejor a lo mejor la monitorización clínica, como dice o como postula el laboratorio Pfizer con Mastacimab? ¿Sería mejor el ABR y ver si el paciente sangra o no a la hora de poder realizar cambios y no el laboratorio? Un nivel estable de hemostasia suficientemente alto para prevenir hemorragias espontáneas. Por lo tanto, si ese nivel de hemostasia es así, ¿para qué vamos a monitorizar si el paciente está suficientemente tratado? Luego, ¿existe una correlación con el potencial hemostático? También lo ha hablado Noelia en su charla anterior, sobre todo centrada en EFA. ¿Sería mejor el ABR? ¿Sería mejor una monitorización clínica? Porque la correlación del potencial hemostático no está probada con el nivel de factor. Pues no se sabe. ¿Y si necesita el paciente tratamiento hemostático adicional? Si el paciente tiene que ir a cirugía y hay que ponerle factor, o si tiene inhibidores, hay que ponerle agentes bypass, ¿qué hay del riesgo de trombosis? Por lo tanto, son muchas preguntas que las he puesto aquí porque creo que en este momento no tienen una respuesta clara y que podemos optar por una u otra, pero realmente tenemos pocos datos para sustentar nuestra opinión. Vamos a ver por qué se debe monitorizar en estas terapias no sustitutivas. Particularmente yo creo que se puede monitorizar o se debe monitorizar para evaluar la respuesta terapéutica, ¿no? Y también por el potencial de desarrollo de anticuerpos antifármaco que puedan matizar la respuesta y que si no monitorizamos, que si no medimos, no nos vamos a demostrar que existe. También para individualizar el tratamiento, para hacer una terapia personalizada y un ajuste de dosis, para mitigar los efectos adversos graves. Y en estos fármacos, sobre todo las terapias no sustitutivas, control de riesgo tromboembólico cuando se utilizan, sobre todo en cirugías o sangrados, terapias combinadas con este fármaco o con este tratamiento no sustitutivo utilizando factor 8 o agentes bypass. Habrá desde luego, desde un punto de vista racional, medir qué capacidad de generar trombina tiene ese paciente, porque aparte de estar protegido por la hemofilia, a lo mejor tiene un aumento del riesgo de la trombosis y nosotros lo debemos hacer para tomar decisiones sobre eso. Y también para monitorizar la actividad coagulante, sobre todo en situaciones clínicas programadas y urgentes, que, insisto, para mí las más paradigmáticas son la cirugía, los pacientes que no responden y el paciente que sangra. Muy bien, se debe monitorizar o deberíamos monitorizar, pero ¿qué deberíamos monitorizar? ¿O qué se puede monitorizar en este momento? Bueno, pues se puede monitorizar niveles de fármacos, ¿no? Y los anticuerpos biespecíficos. Podemos ver la actividad de factor 8, el emicizumab, con un ensayo cromogénico. También cuando utilizamos fituxirán, que es una terapia que interfiere sobre el RNA de interferencia, podemos ver los niveles de antitrombina.
Y con los niveles de TFPI, pues sí que podemos, existe esa capacidad, el laboratorio tiene la capacidad de medir antígeno o actividad de TFPI. Pero aparte de estas medidas, digamos, más objetivas de niveles de fármaco, de antitrombina, de TFPI, es decir, de cantidades de cosas, por decirlo de alguna manera, podemos también monitorizar la funcionalidad de esas cosas, es decir, el potencial hemostático que tiene tanto el fármaco como el paciente. Y eso lo podemos hacer con el test de generación de trombina, con el la tromboelastografía, ¿no? O con el Rotem, con el tromboelastograma. Todo esto es una medida funcional de la capacidad hemostática, de la capacidad de generar trombina que tiene el paciente. Pero además podemos monitorizar algo más en estos pacientes, la inmunogenicidad. Podemos ver el nivel de inhibidor y también si existen anticuerpos antifármaco o anticuerpos neutralizantes que puedan estar interfiriendo en la actividad de estos fármacos. Pues bien, la monitorización de los niveles de fármacos no factor sí que se puede hacer y podemos medir cantidades, pero lo que quiero dejar aquí es que no es fácil. En ensayos clínicos se han utilizado técnicas de ELISA para analizar las concentraciones de emicizumab y en el laboratorio de Ruijin se han establecido un método de cuantificación de emicizumab mediante cromatografía líquida Tandem con espectrometría de masas. El análisis de actividad del factor 8 también puede utilizarse para monitorizar los niveles de emicizumab. Sin embargo, los ensayos coagulométricos en una etapa basados en el TTPA no son adecuados para este fin y por lo tanto se pueden medir con ensayos cromogénicos que utilicen factor 9 y factor 10 de origen humano. Es decir, con emicizumab sí que hemos podido dar un paso más y en el laboratorio clínico habitual de nuestros hospitales sí que podemos medir niveles de emicizumab. También podemos medir niveles de antitrombina en nuestros laboratorios, ¿no? En sangre periférica. Y esto lo podemos hacer con diferentes reactivos, luego lo veremos, ya digo, tenemos 2 diapositivas sobre esos, determinando el antígeno de antitrombina o la actividad basada o bien en la trombina o en el factor 10A, es decir, no todos los reactivos utilizan la misma técnica ni el mismo mecanismo para medir la antitrombina. Y sí que tenemos que ver si eso puede afectar a la hora de medir la antitrombina en pacientes que estén recibiendo cetuxirán. Además de la monitorización de los niveles de anticuerpo anti-TFPI mediante kits ELISA, se pueden utilizar ensayos de actividad específica, como los ensayos basados en el TP diluido y el análisis de sustratos cromogénicos dependientes de factor tisular, para medir esta actividad residual del TFPI, lo que refleja indirectamente concentración de anticuerpos anti-TFPI. Es decir, que también existe posibilidad mediante técnicas de ELISA de medir cantidad de fármaco. Bueno, podemos hacerlo, muy bien. Pues vamos a seguir. Los tratamientos no factor influyen de una manera diferente en el potencial hemostático de las personas con hemofilia. Esto ya vamos a hablar de la funcionalidad o medir funcionalidad, ya no hablamos de cantidades de fármaco o cantidades de TFPI o de antitrombina, sino medir funcionalidad. ¿Y cómo podemos hacerlo con emicizumab? Bueno, podemos hacerlo con el test de generación de trombina, sobre todo lo podemos utilizar cuando utilizamos emicizumab en presencia de factor 8 o otros agentes bypass o como el factor 7 recombinante o el concentrado activado de complejo protrombínico. El mastacimab también sabemos que aumenta significativamente la concentración máxima de trombina en el test de generación de trombina. Sin embargo, en los estudios se ha visto que la concentración esta máxima de trombina siempre se mantiene dentro de los límites normales y no alcanza los niveles trombóticos ya, pero esto es solo si utilizamos mastacimab y solo con los resultados que se ha dado a partir de lo que se realizó en el ensayo clínico. Pero si usamos de forma combinada mastacimab con otras cosas, sobre todo con agentes bypass, tenemos la posibilidad o el riesgo de que se genere mucha hemostasia, haya una
hiperestimulación de la coagulación y por lo tanto un riesgo real de trombosis. El concizumab en monoterapia aumenta también el pico de trombina de forma dependiente de la concentración y nos pasa un poco igual cuando lo combinamos con otros fármacos hemostáticos, puede aumentar aún más, hasta en un 25% en comparación cuando se utiliza el concizumab en monoterapia. Valoraremos ahora por cada tipo de fármaco, no ya en general o lo que he pretendido dar una idea general de la complicación que tiene en este momento la monitorización y la medida de la hemostasia en los pacientes que están tomando terapias no sustitutivas. Bueno, aquí tenemos los fármacos miméticos de factor 8A que o están a punto de salir o saldrán dentro de poco si no tienen problemas en el desarrollo clínico. Y en todos estos, cuando se utilizan estos fármacos miméticos, existen situaciones que requieren monitorización. En primer lugar, podemos hablar de la presencia del fármaco, podemos hablar también de si, aparte del fármaco, podemos ver la presencia de factor 8 en estos pacientes o si existe anticuerpos antifármaco. Si determinamos los factores en plasma en presencia de miméticos de factor 8, aquí no me he querido meter mucho, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el ensayo coagulométrico en una etapa no es indicado para hacerlo. El ensayo cromogénico que usa F910, factor 9 activado y factor 10 humanos para monitorizar la presencia de fármaco se debe usar factores bovinos para monitorizar los concentrados y los inhibidores de factor 8 adicionales. Y por supuesto, aparte de medir cantidades de fármaco, podemos medir funcionalidad, actividad de la hemostasia y para eso tenemos las pruebas globales de la hemostasia. Pero estas pruebas globales de la hemostasia tampoco son la panacea de todo y tienen algunos puntos débiles. ¿Cuáles son algunos de ellos? Porque son métodos manuales, algunos semiautomatizados y otros automatizados. No existe un estándar internacional de poder comparar todos los resultados que se hagan frente a un estándar. Existen diferentes activadores, diferentes concentraciones y por lo tanto, para que todo el campo de investigación que se haga con el test de generación de trombina en todos estos fármacos necesita que esta técnica esté estandarizada por todos los laboratorios. Vamos a hablar ahora de los niveles de antitrombina versus el test de generación de trombina. Como ven aquí, estos son los resultados del ensayo clínico de fituxirán. Aquí, como ven, en la parte izquierda de la pantalla, vemos cómo al utilizar el fituxirán los niveles de antitrombina bajan y bajan a un nivel por debajo del 30%. Es decir, esto ya nos puede dar una idea. Nosotros tenemos que tener en el laboratorio unas técnicas y unos reactivos suficientemente buenos para detectarnos antitrombinas bajas. Como ven aquí, esto se correlaciona muy bien con la generación de trombina, es decir, la antitrombina baja y la generación de trombina sube. Bueno, esto lo podemos entender, es muy fácil. Pues bueno, este estudio que hicieron en Reino Unido me parece muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que les comenté, aquí en la parte de estos quesitos podemos ver pues la cantidad enorme de laboratorios y sobre todo de reactivos de esos laboratorios que pueden utilizarse, esto es en el Reino Unido, aquí tenemos también varios laboratorios que comercializan varios reactivos de antitrombina y lo que se puede ver es que no todos son iguales. Hay algunos basados en el factor 10 activado, otros son basados en la trombina activada, algunos son humanos, otros son bovinos, y nos llegamos a preguntar, ¿vale? ¿Y todos estos reactivos nos van a medir la antitrombina, que además deben ser muy sensibles, no cuando la antitrombina esté alta, sino cuando la antitrombina esté baja? Ya han visto que el fituxirán lo que lo baja en la mayoría de las veces es por un dintel por debajo del 30%. Y este artículo es muy interesante en eso, ya digo, es todo británico, un montón de reactivos, un montón de casas comerciales, y entonces lo que hicieron fue con el Siemens Innovars
Innovans antitrombina hicieron varias concentraciones, hicieron 100%, 36%, 14% y 9%. Bueno, estupendamente. Con el Innovans va de muerte, claro. Pero vamos a coger otro. Si ya cogemos otro como el Biofen, que además es humano y basado en factor 10 activado, ya como ven, a concentraciones más bajas ya se les escapa la determinación. Ya la determinación no es correcta. Pero luego si vemos otros, el Hemosil, que es el que más utilizamos, o yo creo que es el que más está en los laboratorios de España, Hemosil de Werfen, ni siquiera pudo dar resultados para las muestras con antitrombina del 14% y del 9%. Y si utilizamos, por ejemplo, el de Stago, que es el que tenemos en mi hospital, pues daba hasta el 14%, pues bastante bien, pero en el de 9% no había recuperación. No voy a entrar nada más. Esto lo que nos dice es que al medir antitrombina, tenemos muchos reactivos de antitrombina, muchas casas comerciales que los comercializan, que no son iguales y que no nos miden de una manera correcta, de forma generalizada, niveles de antitrombina baja. Y esto es muy importante, porque si queremos monitorizar a los pacientes que están tomando fituxirán con el nivel de antitrombina, lo primero que tenemos que tener es confianza en los reactivos que estamos utilizando. Pues bueno, ya nos vamos a los fármacos que están comercializados, que se han comercializado en enero o febrero, que son los anti-TFPI. Bueno, aquí lo tenemos, no voy a entrar mucho más en ello porque no es el asunto de este webinar, los anti-TFPI, el TFPI con sus dominios, el K2, el K1, etc. Bueno, yo a lo que voy a referirme a mí, ¿vale? Tenemos los anticuerpos anti-TFPI, pero ¿qué medimos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que medir? Porque el TFPI es una molécula, entre comillas, muy promiscua. Es decir, tiene muchas actividades en relación con la hemostasia, a veces no con la hemostasia, pero sobre todo con la hemostasia. Entonces, ¿qué medimos? El TFPI libre. Medimos el TFPI que está unido al anti-TFPI o no, o medimos el TFPI total. Bueno, aquí los laboratorios tiran por la calle de en medio. Pfizer con Mastacimab dice que no requiere monitorización. Es decir, que este fármaco, la única monitorización que hay que hacer es una monitorización clínica, porque ellos consideran que es suficientemente seguro y que no debe hacer, el laboratorio no debe hacer una monitorización a los pacientes que están recibiendo el fármaco. Mientras Concizumab sí que lo dice, pero Concizumab lo que dice es, bueno, nosotros pensamos que lo que hay que medir son el anti-TFPI en los niveles Valle, generalmente en el día 28. Bueno, esto es como han salido los dos fármacos, insisto, primero se comercializan los fármacos y luego tenemos los problemas de cómo monitorizamos o medimos en determinadas situaciones. Vamos a ver ¿cómo se comporta el Concizumab? Bueno, el Concizumab, como ven aquí, en la parte de la izquierda, aquí tenemos la parte de Concizumab en plasma, cómo va subiendo a medida que se le da, y en la parte, aquí ellos midieron el TFPI libre. Y en el TFPI libre, como ven, sí que hay una relación entre los niveles de Concizumab y los niveles de TFPI libre. No voy a entrar nada más, pero vamos al Mastacimab. En Mastacimab pusieron niveles de fármaco y aquí no midieron el TFPI libre. Bueno, o sí lo midieron, pero digamos que los resultados lo que expusieron fueron el TFPI total y la relación con el pico de test de generación de trombina, ¿vale? Con el test de pico de generación de trombina sí que parece que había relación, pero con el nivel de TFPI total, como ven, es una locura, a mi juicio, ininterpretable. Y yo creo que al ser ininterpretable lo eliminaron a la hora de tenerlo como posibilidad de monitorizar el fármaco. Pero es que hay más cosas, ¿no? ¿Cómo se miden las concentraciones de Mastacimab? Pues bueno, no es fácil. Existe un método validado, pero es una electroquimioluminiscencia, ¿no? Y son parámetros farmacocinéticos, es decir, ¿quién no tiene una electroquimioluminiscencia en su laboratorio? Pues
Ninguno, yo creo, o muy pocos, lo tenemos. Y las evaluaciones farmacodinámicas se cogieron, se determinó TFPI total y generación de trombina. Sí que midieron, por eso digo, los datos de TFPI libre de este estudio, pero no los comunicaron. No, yo no he podido acceder a ellos porque en el artículo no está. Y no están disponibles debido a la interferencia del fármaco en este ensayo de TFPI libre. Además, el TFPI total, insisto, se hace con una cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masa, se lo he comentado antes. Insisto en lo mismo, ¿quién no tiene esto en su laboratorio? Pues nadie. Solo quiero hacer aquí hincapié en la dificultad de realizar en un laboratorio como los nuestros, de hospital, clínico, de tratamiento de los pacientes, la determinación, más luego las dificultades que tienen en la interpretación, en este caso sobre todo en Mastacimab, que ya digo que Mastacimab no tiene recomendación de monitorización y ha salido con esa monitorización como comercialización. Bueno, vamos a ver aquí el Mastacimab con el test de generación de trombina. Ya pasamos a funcionalidad. Hemos visto la medición de cantidades, que es difícil y difícilmente interpretable, pero con el test de generación de trombina sí que pueden ver aquí cómo sí podemos tener la idea de cómo estos pacientes generan trombina y aumentan su hemostasia. En esta parte tenemos el concentrado protrombínico activado, aquí tenemos el Mastacimab y aquí tenemos abajo cuando ponemos las dos cosas juntas, que es el mayor riesgo de trombótico. Y ven cómo aumenta claramente la capacidad de generar trombina y por lo tanto, a mi juicio, asociado el riesgo trombótico. Vamos a ver esta monitorización de estos fármacos anticuerpos anti-TFPI, que como digo son los que tenemos ahora. ¿Qué dificultades podemos tener en el laboratorio? No voy a entrar nada más que en esto y voy a centrarme en este artículo que ha realizado la doctora Nora Buta en cooperación con otros laboratorios. Entonces lo que se vio es que con el Rotten estándar había una concentración de factor tisular que lo cogía en alta, no había sensibilidad a la ausencia de factor 8 y factor 9 y la sensibilidad al CONCI era adecuada. Y la doctora Nora y el resto de investigadores de ese estudio, digamos que idearon un Rotten modificado, que básicamente consistía en diluir mucho la muestra, lo cual le daba ya sensibilidad alta a la ausencia de factor 8 y 9, con lo cual revelaba la deficiencia de factores y además estaba diseñada para medir, para ser sensible al concizumab. La eficacia in vitro, magnífica. Aquí lo podemos ver, el tiempo de coagulación, había una fuerte correlación negativa, es decir, a mayor dosis había una coagulación más rápida y el ángulo alfa. Cuanto mayor dosis de concizumab, el coágulo era más robusto. Por lo tanto, alegría. En condiciones de laboratorio, el Rotten modificado que se empleó en este estudio era una herramienta de monitorización perfecta para monitorizar los niveles de concizumab. Pero nunca la alegría llega a la casa del pobre. ¿Qué es lo que se vio? Pues se vio que en los laboratorios que se hizo, en 3 laboratorios sí que había un contenido de factor tisular consistente. Sin embargo, en otro del laboratorio, el cuarto laboratorio, había una inestabilidad y una variabilidad. Es decir, se vio que no este test era útil en todos los laboratorios. No se sabe muy bien, o yo por lo menos no sé muy bien por qué en el cuarto laboratorio salió todo tan mal. Y lo que se vio in vivo, ya digo, in vitro las cosas iban muy bien, es que empezaron a aparecer correlaciones paradójicas inversas, datos no interpretables, no había reproducibilidad, como digo, el sitio D le salían todas las cosas mal. ¿Qué esperábamos nosotros o qué esperaban los investigadores cuando tenían tan buenos resultados in vitro cuando se hizo in vivo? Bueno, pues que este test
con una dilución mucho mayor, detectara la exposición al concizumab, detectara la reducción del TFPI libre y detectara la mayor actuación de consistencia del coágulo cuando había más concizumab. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron todo lo contrario. Es decir, que este test que funcionaba muy bien in vitro no funcionaba igual de bien in vivo. Por lo tanto, no recomendaron este ensayo Rotem modificado, que ya digo, a mí me parece muy ingenioso para monitorizar el potencial de coagulación. ¿Por qué? Por la inestabilidad preanalítica y por la falta de especificidad. Por lo tanto, sigue existiendo una necesidad médica no cubierta para desarrollar un ensayo clínico para monitorizar. Por lo tanto, los clínicos se enfrentan a retos con los nuevos análisis. Esto como conclusión, los procedimientos carecen de estandarización fuera del ámbito de la investigación, los análisis de laboratorio requieren mucho tiempo, lo cual limitan para poder utilizarlo en práctica clínica con pacientes, hay escasez de estudios sobre la viabilidad de evaluar terapias no basadas en factores y la interpretación de los resultados, como ven, tiene dificultades. ¿Cuál creo yo? Esto es personal, la clave. Pues creo que tiene que haber cada vez más una colaboración entre médicos clínicos y especialistas del laboratorio. En nuestra especialidad, casi algunos por lo menos hacemos las dos cosas, por lo tanto la colaboración es máxima, pero si no, sí que debe haberlo. ¿Por qué? Porque hay un uso de múltiples pruebas y puede provocar una saturación, una carga de datos que no sean interpretables para realizar cambios clínicos o actos clínicos relacionados con datos de laboratorio. Es muy importante elegir qué prueba o qué reactivos son adecuados para garantizar que esos resultados correspondan a un resultado clínico. Y por lo tanto, el clínico debe dar toda la información al laboratorio para que éste pueda interpretar los resultados que le den en los test que haga y saber elegir también los test que debe hacer. Y saber cuándo realizar las pruebas es tan importante como saber no hacerlo. Voy a decir ya, para acabar, 4 diapositivas sobre la monitorización tras terapia génica. Terapia génica, yo creo que es algo que que vamos a ver cada vez más en nuestros pacientes y es algo que nos vamos a tener que enfrentar en la mayoría de los laboratorios. Eh, ¿Cuáles son las bases de laboratorio en la monitorización tras terapia génica? Bueno, lo que está claro o lo que recomiendan es que tiene que haber una monitorización intensiva de niveles de valores en los primeros 6 meses, ¿no? Y lo primero que tenemos que saber, lo podemos utilizar por test coagulométrico en una etapa o con test cromogénico. Se pueden medir con precisión niveles bajos con cualquiera de estas dos técnicas. Los ensayos actuales infraestiman o sobreestiman los valores de factor en terapia génica. Y estos niveles de factor informado de pacientes que se ha realizado terapia génica se correlacionan con la situación clínica como se correlacionaba ahora de los pacientes que no recibían terapia génica pero sí que factor o no. Pues bien, lo primero que tenemos que decir es qué método utilizamos para hacer una medición real de factores de coagulación. Y lo primero que tenemos que ver es, ¿estos factores 8 o 9 transgénicos que nosotros incorporamos al paciente en terapia génica son igual a los factores de coagulación biológicos nativos? La doctora Villalta nos ha dicho que el efanesoctocog es diferente al factor 8 y por lo tanto tiene dificultades a la hora de monitorizar. Pues bien, estos son transgénicos, por lo tanto iguales a factor 8 y 9 nativos no son. ¿Caben esperar que los factores de coagulación se comporten igual en nuestro test de laboratorio como se han comportado hasta ahora los factores 8 y 9? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estos transgénicos, el factor 8 no se sintetiza en las células endoteliales, el factor 8 transgénico, el de terapia génica, como lo hace el F8, el factor 8 nativo, sino que se sintetiza en hepatocitos, ¿no? Y el factor 8 que se pone no es el factor 8 total, sino que es uno sin dominio B. Y luego que se utilizan distintas modificaciones según el tipo de ensayo o el tipo de terapia génica. En cuanto a los factores 9, sí que se producen en el hepatocito hepático, los transgénicos igual que los factores 9, pero los ensayos iniciales utilizan un factor 9 que posteriormente ha sido utilizado por el factor 9 Padua en la mayoría de ellos y que no es un factor 9 nativo. Eso nos va a suponer problemas en el laboratorio.
Pues bueno, tenemos que tener claro varias cosas. Primero, los concentrados de factor tienen una potencia conocida, asignada, trazable a un estándar internacional de concentrados. Esto lo sabemos, cada vez que ponemos un factor 8 o un factor 9, tenemos una potencia que además es trazable a un estándar, ¿no? Se miden en momentos episódicos, en niveles de factor de coagulación tras la administración, durante el descenso, para hacer la farmacocinética, ¿no? Y tanto el ensayo coagulativo de una etapa o los test cromogénicos utilizan un calibrador trazable a un estándar internacional plasmático. La recuperación predicha, la dosificación se basa en el peso y en el nivel objetivo. Esto es lo que hemos sabido siempre cuando utilizamos factor 8 y 9. Pero cuando utilizamos factor 8 y 9 transgénico después de una terapia génica, ¿va a ser igual? Pues no. Estos factores no son iguales. No hay una potencia asignada al factor 8 o 9 que se utiliza en el tratamiento de terapia génica. Aparte, no está estandarizado, no existe un estándar interno real que contenga factor 8 o factor 9 derivado del transgen y que pueda utilizarse como un calibrador o un estándar del ensayo. No se trata de un momento episódico, se está midiendo el nuevo nivel basal que va a tener el paciente cuando recibe este factor 8 y 9 y lo empieza a sintetizar. Es decir, no lo estamos midiendo para un pico, para un valle, para una farmacocinética, no. Estamos midiendo una reconstitución del nivel de factor 8 y esto puede cambiar por el tiempo. Y por lo tanto, como por último, saber que estos factores 8 y 9 que introducimos en la terapia génica no es predecible. Los niveles tras la terapia génica son específicos para cada persona y por lo tanto en algunos podemos tener más, en otros podemos tener menos y comportarse de manera diferente a lo largo del tiempo. ¿Qué sabemos ahora mismo en relación con las técnicas coagulativas de una etapa o cromogénica del factor 8 para medir el factor 8 después de haber recibido terapia génica, ¿no? Pues no se sabe el mecanismo subyacente. Sin embargo, es reproducible y aparece en todos los estudios. Y lo que deberíamos saber, ¿es esto secundario a la expresión en hepatocitos o a la optimización de codones ADN factor 8 que afecta a las propiedades funcionales? Las actividades del factor 8 derivados del transgen producen un estallido inicial de factor 10 y trombina que no se observa cuando se utiliza factor cromogénico. ¿Explica esto los factores más altos del factor 8 por técnicas coagulativas observadas en pacientes con terapia génica? Pues probablemente este sí que sea la causa que explique esta diferencia en la medición de factor 8 o factor 9 transgénico cuando utilizamos terapia coagulativa de una etapa frente a terapia cromogénica. Pues bien, lo que sabemos, y aquí he puesto algunas gráficas de los ensayos, hay resultados discordantes en una misma prueba si lo medimos por coagulativo o si lo medimos por cromogénico. Y esto es consistente en todos los ensayos que se han venido haciendo. Con test coagulativo es siempre más alto en comparación con el cromogénico. Y los cocientes suelen ser similares entre todos los estudios publicados. Va entre 1,5, 2, más o menos. ¿Qué recomendaciones se dan cuando tratamos de medir factor 8 después de terapia génica? Utilizar el tipo de ensayo para la monitorización según la ficha técnica. Guías del grupo de trabajo, por ejemplo, nos pueden ayudar, como las guías británicas, y no está claro qué ensayo se correlaciona con el fenotipo hemorrágico tras utilizar terapia génica. Y en cuanto a qué se conoce con la monitorización del factor 9 tras la terapia génica de factor 9, pues exactamente igual que con el factor 8 hay resultados discordantes del factor 9 entre terapia coagulativa de una etapa y terapia cromogénica. Y esto también es consistente en todos los ensayos publicados que se han realizado con terapias génicas diferentes, con vectores diferentes y con transcritos diferentes. El nivel de factor 9 por terapia coagulante es hasta 2,5 veces mayor que el que se mide por técnicas cromogénicas. Y la mediana de cocientes entre cromogénica y terapia coagulante de una etapa son similares entre los estudios publicados. ¿Qué es lo que se recomienda en estos pacientes? Utilizar el tipo de ensayo según ficha técnica, utilizar guías
como la británica, y actualmente no está claro qué ensayo se correlaciona mejor con el fenotipo hemorrágico tras la terapia génica. Esto es un poco todo lo que les quería decir. También, bueno, darles la idea que hoy mismo se ha acabado el Congreso Mundial de Hemofilia en Kuala Lumpur. Y como sé que esta ha sido la última webinar que ha organizado Pilar Santos dentro de la Fundación Victoria Eugenia, también quería tener un recuerdo para ella. Muchas gracias. Y ahora, pues bueno, podemos comentar un poco el tema del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes. Han sido dos charlas súper clarificadoras. Yo creo que han tocado todos los temas que ahora están bastante candentes en cuanto al laboratorio. Y en la cuestión, en la charla, bueno, les quiero decir a los oyentes que si quieren pueden hacer preguntas. No hay tiempo para demasiadas más, pero alguna pregunta a través del chat. Y mientras se animan a hacerlo, a ver, Hay una. Marta Pulgarín, hay una. Muchas gracias a ambos por las excelentes presentaciones. En el contexto de las nuevas terapias de no reemplazo, me gustaría preguntaros cómo valoráis los estudios que intentan establecer equivalencia frente a la profilaxis con factor basándose en test globales de hemostasia como TGA o ROTEM. ¿Creéis que estos ensayos son realistas e informativos para reflejar la hemostasia clínica? Bueno, lo voy a contestar yo, porque no es sustitutivo. Voy a dar mi opinión. Yo creo, es personal, es una opinión personal. Yo creo que debemos cambiar la idea de lo que tenemos que hacer con los pacientes cuando están en terapias no sustitutivas con las herramientas o lo que podemos hacer ahora. Yo creo que hay que pasar de estar viendo la idea de monitorizar a utilizar, por supuesto, yo creo que sí, que el test de generación de trombina o otros test globales son muy importantes, pero son muy importantes no, de mi punto de vista por lo menos, no para monitorizar la profilaxis en general. Yo creo que es importantísimo para ver si el paciente se está tomando el fármaco, si el paciente es adherente, si existe algún problema por lo que no se produce la generación de trombina, es decir, que haya hecho anticuerpos antifármaco o anticuerpos ante lo que sea. Y luego, fundamental, a mí esto sí que me parece lo más fundamental, ante sangrados, cirugías. Y yo creo que no me dejo nada, pero ante sangrados y cirugías fundamental, porque no solamente tenemos el problema de tener el control de la hemostasia, sino tenemos el control también de una excesiva generación de trombina con el riesgo de trombosis. Yo creo que o sea, tal con las herramientas que tenemos ahora, yo no estaría, por lo menos yo no estaría haciendo equivalencias de un paciente que esté en profilaxis normal y que vaya bien. Pero bueno, es una opinión personal y con los medios que tenemos ahora. Noelia, ¿tu opinión al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente hay que cambiar yo creo que es útil en el momento que tú le explicas al paciente, mira, te voy a poner este fármaco que no es un factor 8 y no, por ejemplo, le dices, pues mira, si te pones el EMI tienes unos niveles alrededor del 16% de factor 8. Va bien para explicar, pero de cara al hematólogo, al de laboratorio, yo creo que hay que sacarse de mente de hacer el factor 8, ¿no? Ah, por ejemplo, en un Sintron monitorizamos el INR y en un Dabigatran el tiempo de trombina diluido y nunca pensaríamos buscar la equivalencia del INR en un Dabigatran, ¿no? Pues básicamente son mecanismos de acción distintos y que realmente no tienen, o sea, los podemos utilizar para intentar explicar, pero no para monitorizar. En cualquier caso, ¿no? Una cosa es la generación de trombina que realmente te está mirando la capacidad hemostática de tu paciente Mm. con ese fármaco en un minuto o en un tiempo estimado, digamos, pero no tiene por qué ser comparable porque es lo que vos dijiste, Noelia, son mecanismos de acción totalmente distintos. Y mientras con un Claro. anti-TFPI estás justamente en la vía extrínseca, con el emicizumab, factor 8, lo que sea, vas a estar por la otra vía intrínseca, con lo cual no podés comparar
No. efectos, ¿no? O sea, vale. Y en el caso del Altuvoc, lo explicaste muy bien, mostraste muy bien las discordancias. Si vos tuvieses los reactivos para hacer un cromogénico y un test coagulativo para medir el Altuvoc, ¿en qué situación, porque visto lo visto, lo más fidedigno para obtener los valores es un test coagulativo de una etapa con un calibrador o con Actin FSL o con un calibrador del producto? ¿En qué situaciones utilizarías el cromogénico? Claro, el cromogénico sería útil, sobre todo en aquellos pacientes que ya reciben concomitantemente emicizumab o hace poco han recibido emicizumab. Claro, en estos pacientes, como ha dicho José Manuel, los ensayos coagulativos podrían sobreestimar. Entonces necesitamos de ensayos cromogénicos y con reactivos bovinos para bypasearnos el efecto del emicizumab y poder dosificar el efecto de EFA en estos pacientes. Básicamente estos y al final, ¿no? Tú como laboratorio, pues sabes lo que tienes, sabes lo que puedes disponer, porque una cosa es la rutina de 8 a 3 o de 8 a 5 que estamos todos, y la otra cosa es la urgencia, que Mm, probablemente no tengas el cromogénico para hacer. Entonces hay que tener una medida más realista o equivalente o próxima a la realidad de lo que sería la monitorización del EFA, ¿no? Vale, y José Manuel, vos hiciste mucho la distinción, insististe en las diferencias entre monitorizar y medir, ¿no? Entonces, en los no sustitutivos, en los tratamientos no sustitutivos, ¿en qué condiciones monitorizarías y en cuáles medirías? Vale, yo monitorizaría ninguno. Yo creo que en los... bueno, voy a dividir, que me he puesto un poco estupendo. No es lo mismo los anti-TFPI en ninguno. Probablemente haría lo que recomiendan, hacer un valle en el 28 porque se recomienda con Concizumab, que es el único, para ver que no ha habido problemas cuando utilizas el fármaco. Pero si no, yo creo que no tiene ningún sentido en lo que tenemos ahora. Con Fituxirán, vamos a ver. Con Fituxirán yo creo que vamos a tener un problema, y porque Fituxirán sí que es más fácil de monitorizar, quiero decir, medir antitrombina es más fácil. El problema es qué vamos a medir con la antitrombina que midamos. Vamos a empezar a tener el mismo problema con el EFA o con algo así, de 18 reactivos, uno te lo miden, otros no, etcétera. Entonces, yo creo que en general tenemos que cambiar la idea de monitorizar por medir y utilizar las herramientas de laboratorio cuando tengamos que tomar una decisión clínica para ese paciente. Cuando vayamos a hacer algo, cuando el paciente no responda, cuando el paciente sangre o cuando el paciente esté ante determinadas situaciones. Sé que esto es difícil y sé que a lo mejor no es lo mejor que hay que hacer, hay que monitorizar y monitorizar. Eh, Pero yo creo que en este momento, con las herramientas que tenemos y para poder medir, lo que debemos hacer es medir y no monitorizar. Eso es lo que yo creo. Probablemente también lo incluiría con EFA y creo que también lo incluiría con el libre y con los nuevos miméticos. Eh, Probablemente de vez en cuando pues hacer un test de generación de trombina en lo que podemos hacer, o medir una antitrombina con Fituxirán, pues a lo mejor no está de mal, no está de más. Pero yo creo que es otra cosa, es que no es factor 8, estamos hablando de otra cosa. Entonces, si aplicamos las mismas, o sea, nuestro librillo, que lo tenemos aprendido y muy bien, a esto, es que esto no tiene nada que ver, nada que ver. Pero también digo, yo creo que tenemos que aprender, porque probablemente, yo no sé si en un futuro tendremos que hacer algo más, algo menos o algo distinto, pero desde luego no aplicar la monitorización que realizaríamos con Valle, PKs y no sé qué. Ya digo, incluso yo me lo plantearía con EFA, ¿eh? Porque tiene ya niveles Valle por encima del 5%, y yo estar haciendo niveles Valle por 5% tampoco me parece que tiene mucho interés. Pero bueno, esto será muy polémico, a lo mejor controvertido. Y Bueno, a lo una, mejor al inicio, ¿no?
cuando empiezas el Sí, exacto, paciente, sí. te aseguras pues que llegue a la semana por ficha técnica, tal, y luego pues ya te quedas tranquilo. Pasa que con este es más fácil porque al final pides el factor 8 y si lo tienes sería como pedir el factor 8. Pero a mí me da la sensación que con los nuevos miméticos nos pasará con el EMI. Le haces un básico, ves que el APTT está corto, ya estás tranquilo, ¿no? Sí, yo Y quiero ver también los nuevos miméticos, a ver hacia dónde nos orientan, porque va a pasar igual. Vamos a tener el Min 8, Bueno, monitorización o haremos medición. generación de trombina, ROTE, Claro, bla, bla, hasta que diremos, ya no hace falta, ¿no? sí, pero lo que mm, quiero decir es que nos lo podían, es decir, pues que lo has dicho tú con EFA y estoy completamente de acuerdo, comercializan los fármacos y luego nosotros intentamos hacer lo que podemos Ya, con ya, lo que ya. tenemos. bueno, pues nada, seguiremos haciendo lo que podamos y para mejorar diagnóstico y monitorización de estos nuevos fármacos. Yo creo que es un desafío bonito. Lo bueno es que se están desarrollando nuevas terapias para los pacientes que le mejoran la calidad de vida, que van a poder ser un poco más individualizadas las terapias dependiendo de los requerimientos de cada paciente y de las características. Entonces, todo esto nuevo es bienvenido y además nos pone a nosotros a prueba para hacer las cosas en el laboratorio y conseguir algo que sea razonablemente bueno para seguir a estos pacientes. No hay más preguntas en el chat. Quiero agradecerles a los asistentes por haberse conectado y por supuesto a ustedes dos porque han tenido unas experiencias, han desarrollado unas charlas magníficas y bueno, y a la Fundación Victoria Eugenia para que siga animando, para que siga haciendo este tipo de webinars que son tan importantes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Chao, un placer. chao.